y gracia del Señor, juntos para poder compartir lo que es la palabra del Señor. Antes de todo, gracias porque nos está acompañando en esta tarde. Bendecimos y saludamos a todos los que se están conectando en este momento y aquellas personas que van a ver la grabación de este video. Muchas bendiciones. Como siempre, un saludo fraterno a las hijas, a nuestros hermanos de las hijas de nuestro ministerio Fuente de Bendición, aquí las localizadas aquí en Tegucigalpa y las que están alrededor de Honduras. Así que le voy a pedir que nos acompañe para poder compartir una oración y luego comenzar. El tema de esta tarde es cómo entender la Biblia. Cómo entender la Biblia. Así que mientras oramos, usted puede agarrar su papel, su lápiz y siéntese conmigo. Vamos a aprender en esta tarde. Cierre sus ojitos y vamos a decirle: Señor, te damos las gracias porque un día más tú nos tienes delante de tu presencia. Gracias, Señor amado, porque a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que está sucediendo, tú no nos has dejado de la mano, porque tú siempre llegas a tiempo. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro consolador, por darnos fuerzas cada día. Te venimos poniendo en el hueco de tu mano la palabra de esta tarde. Espíritu Santo, sé tú iluminando nuestra mente, Señor, para poder entender, Dios mío, que cada uno de los que están escuchando y viendo este video puedan comprender y aprender. Padre amado, yo me presento como un instrumento delante de ti. Úsame como tal, Señor, para poder transmitir lo que tú tienes preparado en esta tarde para tus hijos. Gracias te damos, porque a pesar de todo podemos estar juntos, mi Rey amado. Te damos la honra y te damos la gloria a ti, Señor. Toma tu lugar y toma control, Dios mío, de inicio a fin de todo lo que se vaya a hacer. La gloria y la honra te pertenece a ti. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo entender la Biblia? Ese es el tema. ¿Ya lo anotó? Excelente. Como hijos de Dios, sabemos que debemos estudiar su palabra. Eso es algo que se nos inculca desde que venimos a Cristo, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que estudiar la Biblia. Pero, lastimosamente, no todos lo hacemos. Ahora, ¿por qué es necesario estudiar la Biblia? Yo le traigo 3 cosas que nos ayudan cuando nosotros estudiamos la Biblia. Número 1, el estudiar la Biblia nos ayuda a afirmar nuestra fe, a saber de que en qué Dios estamos confiando. Cuando nosotros nos vemos en estas situaciones y sabemos que en un tiempo el pueblo de Israel pasó por estas circunstancias de una peste cuando estaban en Egipto y que Dios les dijo: yo los voy a cuidar. Y que Dios, esa palabra también se aplica para nosotros hoy. Eso nos ayuda a afirmar nuestra fe. Conocemos a Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia podemos entender quién es Dios. Fíjense algo muy interesante. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, Dios habla con nosotros. Vuelvo a repetirle. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Pero cuando usted lee la Biblia, Dios le habla a usted. Así de simple, porque así la llamamos. Palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted permite, usted deja que Dios le hable. Y número 3, tener cómo compartir el evangelio con los que nos rodean. Imagínense usted que su mejor amigo, su mamá, su tío, quien sea, se encuentra en un problema y usted quiera darle palabras de aliento. Si usted conoce las Escrituras, usted le puede decir: mire, la Biblia dice esto, el Señor nos ha prometido esto, pero es si nosotros conocemos la Biblia. Esas solo son 3 cosas que yo le traje, por las cuales son importantes leer las Escrituras. Existen muchos más. Lastimosamente, gran parte de los creyentes no estudiamos la Biblia. Esto provoca que nuestra fe sea débil.
Recuerda la parábola del sembrador, cuando la Biblia dice que él salió a sembrar y que la palabra cayó junto al camino, que la palabra cayó en pedregales, que la palabra cayó en espinos y que la palabra cayó en tierra fértil. Cuando nosotros no conocemos o cuando nosotros no sabemos lo que dice la palabra de Dios, es como que esa palabra, la salvación o el entendimiento de lo que es Jesucristo haya caído junto al camino, haya caído en pedregales. Nuestra fe así se nos va. Dice que la Biblia, esto provoca que nuestra fe sea débil como la semilla que cayó junto al camino y que sea engañada por cualquier cosa que nos diga. Si usted no conoce lo que es la palabra de Dios, usted va a creer, qué sé yo, que los extraterrestres o tantas cosas que se dicen, porque nuestro fundamento no está en la palabra. La pregunta es, ¿por qué no nos gusta estudiar la Biblia? ¿Se ha preguntado eso usted? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo de su día está dedicando usted para estudiar la palabra del Señor? Entonces yo sé que usted va a agarrar una calculadora y va a empezar a sumar todo. En algunas sumas va a salir 10 minutos, 5 minutos y en otras, va a salir 0. Póngase a pensar, ¿cuánto tiempo dedica para estudiar la Biblia? Si su respuesta es nada, puede ser por una de las dos siguientes razones. Número 1, no me queda tiempo. Si es que yo paso bien ocupada, o yo paso muy ocupado, porque mi trabajo, porque mi casa, X cantidad de cosas. Todo eso, y discúlpeme lo que le voy a decir, es sinónimo de no quiero hacer un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos que hacemos tiempo para lo que queremos hacer. Cuando no queremos hacer algo, lo que tenemos son excusas. Amén. Número 2, no entiende la Biblia. Una razón puede ser porque no hacemos el tiempo, pero esta razón puede ir unida a la segunda, que no entendemos lo que leemos. Hay muchas personas que quisieran leer, estudiar la Biblia, pero no entienden lo que la Biblia está diciendo. Y eso es algo muy comprensible. ¿Quién va a querer leer un libro que no entiende? ¿Cómo hacerlo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy. El primer problema, tiempo, se resuelve con dos cosas. Número 1, disciplina, y número 2, motivación. Recuerda que hace algunos días nosotros hablábamos sobre cómo tener un devocional exitoso. Les recomiendo que retome ese video, por ahí está, en nuestro muro, para que usted vuelva y refresque lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento. Ahora, el segundo problema, entender la Biblia, sí es un poco más complicado. Para apoyarlo a usted, le traigo algunas sugerencias que al aplicarlos le ayudarán a comprender la Biblia. Le van a ayudar a comprender lo que usted está leyendo, que al final eso es lo que nosotros queremos, entender lo que la Biblia nos dice, porque cuando nosotros no entendemos es como que alguien nos venga a hablar en otro idioma, en inglés, en ruso, en árabe. Si nuestra lengua nativa es la única que nosotros manejamos, en este caso el castellano, y alguien me viene a hablar a mí en inglés, en japonés, en mandarín, yo no le voy a entender. Entonces, así es para muchos creyentes cuando quieren estudiar la palabra del Señor. No entienden, no la estudian porque no quieren, sino que no la entienden. Entonces, hoy vamos a ver algunas sugerencias para que sepamos o nos demos una idea de cómo podemos entender la Biblia. Lo importante también es que debemos de tener el hábito de leerla. Recuerde, cada vez que usted lee la Biblia, Dios habla con usted.
Ahora, ¿tiene listo su papel y su lápiz? Para que nosotros anotemos los pasos que debemos seguir para poder tener una mejor comprensión. ¿No lo tiene? Bueno, mientras yo me tomo un poquito de agua, búsquelo. Vamos a ver. ¿Estamos listos? Excelente. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que saber es que la Biblia es un libro de interpretación. La interpretación es atribuir un significado a algo determinado. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros damos el significado de esto. Es un libro de interpretación. Esto nos indica, como ya lo sabemos, que hay distintas opiniones acerca de su significado. Pero el problema no radica en las opiniones. Usted sabe, ahora hay tantos ramales de fe, ahora hay tantas cosas que se dicen acerca de la palabra de Dios. Todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere decir, y está bien, porque la Biblia es un libro de interpretación. Pero el problema no son las opiniones, el problema es en qué están basadas esas opiniones. Cuando yo vengo y agarro la Biblia y yo le digo, mire, este texto significa esto, ¿en qué me estoy basando? Usted debe de tener muy en claro eso, porque cuando alguien venga a decirle que su Dios no es su Dios, tenemos que tener el entendimiento y preguntarnos por qué esta persona está diciendo esto, en qué se está basando, no simplemente decir, fíjese que es cierto lo que usted está diciendo, no lo había pensado. Tenemos que aprender a tener criterio propio nosotros. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Leyendo, estudiando por nuestra cuenta lo que es la palabra del Señor. El problema no radica en las opiniones, sino en qué están basadas esas opiniones. Toda interpretación de la Biblia debe tener respaldo, debe tener una base en la misma Biblia, en la historia o en fuentes creíbles. Es que yo vi una publicación en Facebook que decía esto, pero usted sabe si realmente eso es cierto. ¿Verificó? Yo recuerdo que una vez vi una publicación de un amigo mío en Facebook que ponía dos textos bíblicos que se contradecían entre ellos. Y él preguntaba, ¿no es que la Biblia no se contradice? Entonces yo le dije a él, no entiendo cuál es su punto, porque este texto habla acerca de una cosa y este texto que usted está poniendo habla acerca de dos cosas diferentes. Pero eso es cuando nosotros tenemos entendimiento de lo que es la palabra del Señor, porque si no, entonces nosotros vamos a decir, no, la Biblia es imperfecta. La Biblia no es, la Biblia fue inspirada por el Señor, fue escrita por hombres imperfectos, inspirados por un Dios perfecto. Número uno, entonces sabemos, ¿verdad?, que debemos de tener en claro que la Biblia es un libro de interpretación. Usted tiene su opinión, pero ¿en qué la va a basar? Tenemos que tener bases fuertes para poder decir esto. Ay, hermana, pero es que yo no he estudiado tanto. No, nosotros solamente tenemos que aprender a entenderla. Ese es el número uno, saber que la Biblia es un libro de interpretación. Número dos, leamos con entendimiento. No leamos solo porque, voy a ver qué dice, en el primer tratado, Teófilo. No. La Biblia no se lee así. Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, como hablábamos cuando hacíamos el devocional, tenemos que hacerlo con entendimiento. Saber o tener esa sed, esa curiosidad de que nosotros vamos a descubrir algo que no sabíamos. ¿Cómo podemos lograrlo, verdad? Usted, hermano, se me está diciendo que hay que leer la Biblia con entendimiento, pero eso ¿cómo se come? Bien. Mire, hay tantas cosas que se pueden hacer o se pueden decir de referente a interpretar la Biblia, pero yo solo le traigo estas simples, sencillas, para que usted las tenga como una base. ¿Cómo podemos
entenderlo? ¿Cómo podemos lograr leer con entendimiento? Primero, cuando usted vaya a hacer una lectura, a una lectura general, o sea, a una lectura corrida. Por ejemplo, yo voy a leer Proverbios, aquí lo tengo, capítulo 4, versos del 1 al 19. Voy a estudiar eso. Bueno, entonces yo voy a leer primero, así corrido, Proverbios 1 al 19. Luego, al leer el pasaje bíblico nuevamente, debemos aprender a identificar el contexto. Fíjese bien, esto se lo estoy diciendo porque quizás usted no tenga experiencia en lo que es interpretar la Biblia. Entonces por eso le digo, usted va a tener que leer una vez y luego va a tener que leer una segunda vez. A medida que usted va agarrándole el feeling o el hilo, como decimos aquí en Honduras, entonces usted ya no va a necesitar leer dos veces. En una leída usted lo va a hacer, pero vamos a pasitos de bebé. Entonces, leer con entendimiento, ¿cómo podemos lograr? Primero, a una lectura general del capítulo que está leyendo. Luego, al leer el pasaje bíblico nuevamente, debe aprender a identificar el contexto. Pero hermana, otra vez, ¿y qué es eso? Bueno, el contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Vuelvo y le repito, el contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede entender correctamente. Como por ejemplo, mi papi cuenta esta pasada, ¿verdad? Viene y un hombre se cae de un edificio, cae al suelo. De repente toda la gente empieza a rodearlo. El hombre abre los ojos y le dice, alguien le pregunta, ¿qué pasó? No sé, le dijo, yo acabo de llegar. Amén. El hombre no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él no podía entender que él se había caído. Él no podía entender que tuvo un accidente. Entonces él no podía entender qué era lo que estaba pasando. Cuando nosotros estamos leyendo un texto bíblico, nosotros tenemos que entender a identificar qué es lo que está pasando en ese momento, en esa lectura que nosotros estamos haciendo, qué está pasando. O sea, debemos entender las circunstancias que rodean la situación que estamos leyendo. Ahora, usted me pregunta, ¿pero cómo hago eso? Bien. Para eso, cada vez que usted haga su segunda lectura, tiene que responderse estas 3 preguntas fundamentales. 3 y una opcional. 3 preguntas fundamentales. ¿Listo? Número 1, ¿quién está hablando? O sea, ¿quién es el personaje principal? ¿Quién lleva la voz cantante? Número 2, ¿con quién está hablando? Y número 3, ¿qué le está diciendo? Le repito las 3 preguntas fundamentales. Número 1, ¿quién está hablando? Número 2, ¿con quién está hablando? Y número 3, ¿qué le está diciendo? Son las 3 preguntas fundamentales que usted se tiene que hacer para poder entender el contexto de lo que usted está leyendo. Se las repito nuevamente. Número 1, ¿quién está hablando? Número 2, ¿con quién está hablando? Y número 3, ¿qué le está diciendo? Opcionalmente, nosotros podemos preguntarnos dónde están los personajes de los que estamos leyendo. ¿Estamos listos, verdad? ¿Ya tenemos todo? Número 1, tenemos que saber que la Biblia es un libro de interpretación. Número 2, debemos leer con entendimiento. Pero para leer con entendimiento debemos aprender a entender el contexto. ¿Qué es el contexto? Un conjunto de circunstancias que rodean una situación sin las cuales nosotros no podemos entender correctamente. Ahora, ¿qué hacemos para entender ese contexto? Nos respondemos 3 preguntas facilísimas. Número 1, ¿quién está hablando? Número 2,
con quién está hablando. Número 3, qué le está diciendo. Y opcionalmente, dónde están los personajes. Paso número 3, aprendamos a buscar referencias, ya sea dentro de la misma Biblia, Biblias en otras versiones, autoridades espirituales, alguien que sepa, que le pueda ayudar a entender, o un diccionario. Cuando usted no entiende una palabra, busque un diccionario. Y mire que ahora es tan curioso que antes, cuando nosotros queríamos saber algo, teníamos que ir a la biblioteca para poder encontrar un libro. Hoy en día, todas las respuestas están en la palma de nuestra mano con nuestro celular. Pero aún así, muchas veces nos da pereza buscarla. Ahora, estos son unos pocos consejos para que aprendamos a entender lo que la Biblia nos dice. Verá que al aplicar estas recomendaciones tendrá un mejor entendimiento del significado original de los textos. Muy bien. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a agarrar todo lo que ya vimos y lo vamos a aplicar para la interpretación de un texto. Tenemos todavía un poquito de tiempo, así que lo vamos a hacer rapidito. Vamos a buscar en nuestras escrituras en Proverbios capítulo 4, verso 8 y 9. Proverbios 4, 8 y 9, que dice: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿A qué se refiere ese texto? Vamos a leerlo otra vez. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y usted puede decir, ¿de qué está hablando este texto? No entiendo. Ok, al oír este texto, ¿a qué cree que se refiere? ¿Qué significado le daría a usted? ¿Quién cree usted a quién cree que hay que engrandecer? Y muchas personas pueden decir, ¿a Dios? Pero fíjese bien que ahí no dice engrandécelo, dice engrandécela. Y ella te engrandecerá. ¿Será mi esposa? Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a aplicar las reglas que acabamos de ver. Primero tendríamos que leer el contexto, que es Proverbios del 4. Mire, el contexto puede ser 5 textos antes de lo que estamos leyendo. A veces es necesario leer un poco más, o textos después de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos Proverbios capítulo 4, versos del 1 al 9, nos vamos a poder contestar a estas preguntas. Si nos preguntamos quién está hablando, la respuesta no está, como le digo, claramente, quizás en este texto. Pero si usted lee en Proverbios 1, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este libro lo escribió Salomón. Entonces, quien está hablando es el autor del libro, que es Salomón. Número 2. ¿Con quién está hablando? El verso 2 nos dice: porque os doy buena enseñanza. A ver, permítame, hermano. Perdón, el 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcan cordura, porque os doy una buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Si usted lee el verso 1, él dice: oigan, hijos. Entonces, podemos decir que quien estaba hablando eran sus hijos. Número 3. ¿Qué les está diciendo? Bueno, dice, les habla acerca de la sabiduría.
Esto nosotros lo podemos ver en los versos 5 al 7. Fíjense bien qué dicen esos versos. Adquiere sabiduría, le dice. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Y ahí empieza el texto que leíamos. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona y hermosura te entregará. Entonces, ¿de quién está diciendo? ¿A quién tiene que engrandecer? Y ella lo engrandecerá. ¿Quién lo va a honrar? ¿Quién le va a dar adorno de gracia? La sabiduría. La sabiduría. Entonces Salomón estaba hablando de la sabiduría. Bien hasta aquí. Excelente. Ya se nos está acabando el tiempo. Solo vamos a leer un ejemplo más. Váyase rapidito a Juan capítulo 5, verso 39. Mira, este es un texto tan conocido. Y por eso es bueno estudiar la Biblia, porque nosotros descubrimos este tipo de cosas. Juan 5:39. ¿Ya lo tienen? Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo le pregunto a usted, ¿qué significa realmente este texto? ¿Cuál fue el sentido original con el que se escribió? Entonces nuestra respuesta generalmente es, no, Jesús nos dice o Dios nos dice que nosotros tenemos que buscar en la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, porque en ella nosotros vamos a tener la vida eterna y ella dan testimonio de Jesús. Eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Vamos a contestarnos nuestras 3 preguntitas. Vamos a ver. Número 1, fíjense bien, ¿quién está hablando? Para esto va a ser necesario retroceder un poquito más. Vamos a leer Juan 5, 30 y 39. Para leer el contexto, ¿verdad? Pero para nosotros entender o descubrir quién está hablando, eso nosotros lo encontramos en el verso 19. Dice, y usted fíjese bien, respondió entonces Jesús y le dijo, y empieza. Todo esto que nosotros vemos, si usted se fija en su Biblia, hay separaciones. El verso 1 dice, el 5:1 dice el paralítico de Betesda, el 19 dice la autoridad del Hijo, y así. Y el que estamos leyendo, testigos de Cristo. Pero eso no significa que habla de cosas diferentes. Eso es una línea de sucesos que tuvo Jesús. Entonces, ¿quién está hablando en ese momento? Es Jesús. Número 2. Esto lo vemos en Juan 5:19. Número 2. ¿Con quién está hablando? Está hablando con los judíos. Vamos a leer el 5:16 y 17. Porque por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió. ¿A quiénes? A los judíos. Y si usted lee desde el 5:1, usted va a encontrar que los judíos le estaban acusando. Y fíjense que es bien curioso. Muchas veces nosotros encontramos que los fariseos, saduceos o alguien de la ley estaban. Pero ahí eran los judíos, dice la Biblia, que le estaban acusando a él. Entonces, número 1, ¿quién está hablando? Es Jesús. Número 2, ¿con quién está hablando? Con los judíos. Y número 3, ¿qué les está diciendo? Y ahí sí nos vamos a leer del 30 al 39. Y si nosotros entendemos, léalo en otra versión, si le hace bien difícil, a veces se nos hace bien difícil entender las palabras con que se nos habla allí, pero es importante hacerlo. Si notamos, Jesús les dice que ellos no creen en Él. O sea, Jesús está ahí desde el 30 y 39, Jesús les está diciendo, ustedes no creen en mí, yo no puedo dar testimonio de mí mismo, sino que alguien más tiene que venir y dar testimonio de mí. O sea, Él dice, yo no puedo venir y decir lo que yo soy. Alguien más tiene que decir que yo soy Jesucristo.
En el verso 39, Jesús habla aún con los judíos. Mire, vamos a leer del verso 30 al 32. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces él está diciendo, yo no hago nada por mi gusto. Yo hago lo que mi Padre Dios me dice que haga. El 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, viene Jesús, dice, si yo digo yo soy Jesús, el testimonio mío no es verdad. El 32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Le está diciendo, no soy yo el que voy a dar testimonio, no soy yo. Es otro el que va a venir a asegurar que yo soy Jesucristo. Entonces en el verso 30 volvemos y decimos, ¿quién está hablando? Jesús. ¿Con quién está hablando? Con los judíos. ¿Y qué les está diciendo? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Fíjense bien, vamos a ponerlo en nuestras palabras. Ustedes escudriñan, ustedes buscan en la Biblia. Él les está diciendo a ellos, ustedes buscan en la Biblia porque les parece que en ellas van a tener la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces el texto, el sentido original de este texto bíblico es que Jesús les estaba diciendo, ustedes buscan la Biblia porque en ella creen que tienen la vida eterna, me contradicen a mí, pero ellas dan testimonio de lo que yo soy. Preocupémonos, hermanos, por entender las escrituras y usted va a ver qué bendición, qué delicioso es poder agarrar un texto e interpretarlo. Vamos a ver, parece que tenemos algunos comentarios. Dice, si se necesita buscar otro versículo que hable del mismo tema, ¿qué se debe hacer? Excelente pregunta, muy bien, gracias hermano. Existen varias maneras de hacerlo. Vamos a mencionar las más sencillas. Como venimos de pininitos, vamos a hacerlo. Fíjense bien, si usted busca en su Biblia, existen ciertas letras que están en los textos bíblicos. Por ejemplo, si usted se va al verso 37, y usted dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Allí hay una D minúscula, chiquitita. Esa es una referencia. Si usted se va a la parte de abajo de su Biblia, ahí usted va a ver que dice, en mi caso, ¿verdad? Dice B, C y buscamos la D, que se refiere al 5:37 y nos da versos que hablan acerca de esta misma historia que nosotros estamos hablando. Nos la da en Mateo 3:17, en Marcos 1:11 y Lucas 3:22. A eso se le llama textos paralelos. Textos paralelos. Entonces usted puede venir y puede encontrar referencias de esta historia conforme a esas referencias que le da la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Otra forma de que usted puede encontrar del mismo tema, entonces usted puede buscar una palabra en la concordancia. En la concordancia, generalmente, en la parte de atrás de las Biblias, trae lo que se llama concordancia. Ya le voy a decir. Así. Ahí empieza. Probablemente no la vean, pero si usted agarra su Biblia, allí dice concordancia. Entonces, si usted está buscando, puede leer y dice, bueno, voy a buscar la palabra escudriñar. La concordancia funciona como un diccionario. Usted busca la palabra escudriñar y allí le va a dar textos bíblicos que hablen acerca de lo que es escudriñar. Entonces, esas son las principales que yo le podría decir. También, a veces, en los títulos de los libros, en este caso, en el capítulo 6 dice alimentación de los 5,000 y abajo tiene, en chiquito, Mateo 14, 13 al 21, Marcos 6, 30 al 44, Lucas 9, 10, 17. Esas son referencias, son textos paralelos.
que usted puede usar para su estudio en la Biblia. Otra, ¿cuántos textos pueden formar el contexto? Depende. Miren este caso. En el caso de Proverbios, nosotros lo pudimos encontrar en los primeros 4 versículos, del 1 al 7, los primeros 7 versículos, para poder entenderlo rapidito. Pero en el caso de Juan, nosotros nos tuvimos que ir más atrás. Nos tuvimos que ir hasta el 5:17. Entonces, usted tiene que ir retrocediendo. Claro, no va a retroceder hasta Génesis, ¿verdad? No, yo sé que no. Va a haber un momento en que usted va a retroceder. Generalmente se dice 5 textos. Luego, si usted no lo encuentra en esos 5 textos, vaya otros 5 atrás, 10. Y así hasta encontrar lo que usted está buscando. A veces la respuesta no está en los textos anteriores, sino en los posteriores. Entonces usted siga leyendo abajo, 5 abajo, 10 abajo. Entonces así. ¿Deben ser parte de la misma lectura o se pueden encontrar en otros libros de la Biblia? Claro que se pueden encontrar en otros libros de la Biblia. Allí, con las referencias que tiene la Biblia, lo pueden enviar a lo que está sucediendo. Qué bueno, hermano, me alegra muchísimo de que usted tenga estas curiosidades, son preguntas muy excelentes, le felicito. Así que vamos a ver cuando el Señor nos permite compartir nuevamente un tema un poco más amplio de esto. Si usted tiene más preguntas o consultas, recuerde que las puertas de nuestra iglesia o nuestra página en este caso está abierta para ellas. Como siempre, hermano, es un honor, hermana, es un honor, es un privilegio estar compartiendo con ustedes lo que es la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos. Le esperamos el día de mañana, que vamos a estar abordando un tema muy interesante de la palabra del Señor. Saludos a todos. Bendiciones.